Querétaro 24/7 Noticias. Muchas gracias, son las 8 de la mañana con 4 minutos, 8:04. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y además me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi querido Juan Carlos Espinosa Larracoechea, abogado, un hombre que sabe de leyes, que sabe también de temas sociales, de perspectiva política, que sabe también de partidos políticos y mucho, y que obviamente, bueno, pues hay que hablar sobre esta relación política e institucional que han mantenido, que han dado a conocer entre la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Mi querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, bendito sea Dios, Aurelio, muy contento de estar aquí contigo y con tu auditorio. Sobre todo, y además darnos la oportunidad de poder platicar, ¿cómo lees esa relación? ¿Buena, mala? ¿Es ficticia? ¿Es una relación mediática solamente entre la doctora Sheinbaum Pardo y el gobernador del estado, Mauricio Curi, a propósito de la reciente visita a Querétaro, Juan Carlos? Yo creo que hay una muy buena relación. Tanto la presidenta como el gobernador creo que son gente de oficio, que al final de cuentas llevan una relación institucional muy buena. Lo dijo la presidenta en un par de ocasiones, el gobernador es un buen gobernador, las cosas se están haciendo bien en Querétaro. Yo creo que es un elemento de respeto y existe una buena comunicación entre el gobierno de la República y el gobierno del estado, y eso es bueno para las y los queretanos, ¿no? Sí, claro, que el gobernador de extracción panista en el estado de Querétaro obviamente hable y además solicite y pida la unidad nacional para hacer frente a los desafíos del señor Donald Trump. Habla de una nueva etapa, en una nueva relación de lo que tiene que ser la propuesta política de Morena, específicamente de la doctora Sheinbaum Pardo en este gobierno con una formación diferente, y la otra, pues la intención que decía el gobernador Curi González, que demos un paso a esta etapa en favor de la concordia, en favor del desarrollo, en favor de la paz, de la tolerancia y del respeto, mi querido Juan Carlos. Yo creo que Donald Trump nos va a ayudar a hacer... a poder unir a todas las visiones en México, ¿no? Porque al final de cuentas el señor tiene un estilo de gobernar y de negociar pues muy complicado, ¿no? Yo creo que hubo una virtud cuando publicó su libro en 1988 de cómo negociar. Pues ahí se puede dar uno cuenta de cuál es su estilito, ¿no? Sí, claro. Y es un estilo un poquito complicado. Él casi de las primeras recomendaciones es cuando te sientes a una mesa, lo primero es llega, patea en la espinilla a tu contrincante dos veces y ahora sí dile que tienes ganas de platicar. A tus órdenes, ¿no? ¿No? Después sí, claro, a tus después órdenes, ¿qué te puedo servir? Sí, pero él más que político, él es un empresario. Es correcto. Y ese tipo de negociaciones, esa forma de negociar, en ocasiones tiene frutos y en otras ocasiones dificulta muchísimo el poder llegar a arreglos. Y yo creo que como mandatario, como representante de toda una nación, pues ha tenido una serie de desatinos importantes, su forma de ser en ocasiones grosera, altanera, con otros mandatarios que a su vez también son representantes de naciones. Me parece que eso va a complicar un poquito la geopolítica en los próximos años, y bueno, pues al ser nuestro principal socio comercial, al ser nuestro vecino del norte, al ser la primer potencia económica del mundo, me parece que el reto para México es importante, y hasta ahorita creo que la presidenta Sheinbaum ha hecho un excelente papel de por medio. Sin duda alguna. A 3 semanas de Donald Trump, bueno, pues ha habido ya cambios importantes, incluso en varios países del mundo, incluyendo a nuestro país. 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en la zona fronteriza, pero el anuncio, por ejemplo, que hizo el día de ayer la fiscal en los Estados Unidos, me parece la más importante, de señalar que independientemente de lo que nosotros podamos imaginar y pensar, van a combatir de manera directa, incluso hasta con la pena de muerte, a los cárteles del crimen organizado o de la droga en nuestro país, Juan Carlos. Me parece excelente, y ojalá y lo hagan también con los cárteles en Estados Unidos, que fue lo que dijo la presidenta, ¿no? O sea, el tema es, se habla mucho de las grandes detenciones en México. Sí. ¿Y en Estados Unidos? O sea, el problema es que se vende, el principal mercado de drogas ilegales en el mundo es Estados Unidos, ¿no? Este tema de que se estén muriendo las personas por el tema del fentanilo en varios estados de la Unión Americana. Pues tiene que ver con un problema gravísimo de consumo que yo creo que es de todo el mundo sabido. Ahora, el tema es, ¿qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos para detener la distribución? Ok, los cárteles mexicanos la llevan a Estados Unidos. ¿Quién la distribuye? ¿Qué autoridades son cómplices para que se pueda distribuir la droga en Estados Unidos? Que la puedan consumir. Claro, entonces sería formidable que empezaran y que combatieran pues a los cárteles en Estados Unidos también tendría que poner de su parte para que se combatiera efectivamente allá mismo en los Estados Unidos a los cárteles del crimen organizado. Por supuesto. ¿Dónde empieza el lavado de dinero?
pues no solo en México, en Estados Unidos, que es donde pagan por exactamente las dosis de la droga. Entonces, me parece importante que al final de cuentas ellos hagan su chamba en su territorio. Con que pudieran inhibir ahí, la verdad es que nos ayudan con muchas cosas. El otro tema que también la presidenta puso sobre la mesa y que asumió un compromiso el presidente Trump es el tema de las armas. Sí. El que mismo vienen de los Estados Unidos y que abastecen 72%. a las organizaciones criminales en México. Exacto, es un Y en el comercio mundo. ilegal, ¿no? Sí, claro. Entonces, también el gobierno de Estados Unidos ya se comprometió a ir poniendo freno en esos temas. Pero cuando la doctora Sheinbaum dice, está bien, vamos a mandar a 10,000 efectivos del ejército, bueno, de la Guardia Nacional a México, a la frontera entre México y Estados Unidos, ¿nos está subordinando a una determinación, una imposición, una obligación que ha planteado el mismo Donald Trump? Yo creo que acaba siendo un tema de acuerdos. ¿Qué es lo que me duele a mí como país? Pues es lo que te quiero pedir. Igual pasaría, es como si le preguntaran a Donald Trump, oye, una de las industrias más importantes de Estados Unidos, todos entendemos que son las armas. ¿Cómo te vas a supeditar, cómo te vas a subordinar a México diciendo que vas a controlar el comercio ilegal de armas hacia México? Yo creo que no es un tema de subordinación, es un tema de coordinación. ¿Qué te duele, México? Oye, pues que tus fabricantes de armas en Estados Unidos, en un comercio ilegal, están llenando a México de armas de alto poder. Y eso está empoderando a los cárteles que llevan la droga a tu país. ¿Qué tenemos que hacer? Frena, por favor, el tema de las armas. Ahora, ¿es una lucha realmente contra los cárteles del crimen organizado o es la necesidad de que México frene a la migración que viene de Sudamérica hacia los Estados Unidos? Yo creo que tiene que ver con todo, es decir, de los problemas que tiene tanto Estados Unidos como México. Tiene que ver indiscutiblemente con el tráfico de drogas, con la delincuencia organizada y con el tráfico de armas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como países? Pues coordinarnos para decir qué es lo que podemos hacer para que tanto tú como yo estemos bien. Y eso al final de cuentas son elementos de coordinación, no de subordinación. Ahora pospone Donald Trump, lo logra la doctora Sheinbaum Pardo, la presidenta de México, un mes la imposición de 25% de aranceles a nuestro país, a las exportaciones de nuestro país hacia los Estados Unidos. Lo deja a marzo, pero no sigue apuntándonos el señor Trump, el señor color naranja, nos sigue apuntando así como si no haces esto que tienes que hacer durante estos días, el mes de marzo próximo, pues voy a insistir incluso a hacer todavía más agresivas estas disposiciones contra México. Platicábamos hace unos minutos que su estilito de negociación es muy complicado porque todo el tiempo es con violencia, con presión, con amenazas, ¿no? Sí. Ese es su estilo de negociación y ese va a ser su estilo de gobernar los próximos 4 años que el pueblo de Estados Unidos le dio un mandato para ser presidente. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo tendría que ser? Decía el gobernador Curi González y me llamó la atención, no podemos hacia afuera ver que nos vean unidos y hacia adentro tener pues luchas intestinas que no nos dejan avanzar, que no nos dejan caminar. ¿Cómo tendría que ser hoy por hoy la relación entre los diferentes partidos políticos, entre las diferentes fuerzas políticas, hasta entre las diferentes propuestas políticas ideológicamente hablando, rumbo al 2025, al futuro inmediato, Querétaro y nacionalmente, mi querido Juan Carlos Espinosa Larracoechea? Servidor y amigo. Me parece Ministro. Que lo que tenemos que hacer es indiscutiblemente tener una visión en común y lo que platicábamos hace un minuto, realmente esto nos está uniendo, porque al final de cuentas todos queremos el bienestar y el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo podemos llegar a ese desarrollo? Es exactamente lo que hace diferente los planteamientos de cada partido político. Yo considero que este debe ser el camino, este debe ser el otro. ¿Qué tenemos que abrir ahorita, mi estimado Aurelio? Pues canales de comunicación y de coordinación. Sí. Porque al final de cuentas, lo que hemos hecho últimamente es destacar nuestras diferencias. Pero aprovechando que hoy tenemos un frente común hacia el norte de nuestro país, yo creo que tenemos que buscar ahora más bien nuestras coincidencias y en base a eso trabajar todos juntos por este país. ¿Y es posible lograr estas coincidencias sin que prevalezcan las diferencias ideológicas o partidistas en un momento determinado? Me parece que al final de cuentas en ponernos de acuerdo cuál va a ser el mecanismo para enfrentarlo, siempre habrá diferencias. Pero ahí es donde viene la política, donde realmente el diálogo, la concertación nos permite construir acuerdos. Que además es mejor y que ayude y que sirve, que es la parte natural de la política, mi querido. Pues es lo que le da esencia y me parece que es la parte fina y la parte realmente que trasciende para que la sociedad se dé cuenta de que los políticos, de que el gobierno, sus instituciones están trabajando por su bienestar. Entonces, en la medida en la que tengamos personajes en los puestos políticos con oficio, que se puedan sentar a discutir, a platicar. Que sepan negociar. Es correcto. ¿La política es negociación? Yo creo que es mucho diálogo y construcción de acuerdos. ¿Construcción de acuerdos en favor de quién? Del pueblo, indiscutiblemente.
¿no? De la gente, de las y los mexicanos, de las y los queretanos. ¿Hasta dónde van a llegar los partidos políticos, Juan Carlos Espinosa? Ante esta disyuntiva, ante esta realidad, ante esta situación, que digamos, no, es que yo soy de X partido, o de Y partido, o del otro partido, y esto es mejor ideológicamente para proponer un mejor país, un mejor México. ¿Realmente los partidos políticos van a incidir en esa necesidad de que pensemos ideológica y políticamente una propuesta política que realmente convenza a las mayorías? Estamos en un cambio de época. Se están repensando, redefiniendo todas las instituciones, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, todo lo que estamos viendo, bueno, estamos revisando otra vez instituciones sociales como la familia, el ejército, en fin. Sí. Los partidos políticos no están exentos de este proceso. Tenemos que repensar a los partidos. Los partidos como eran en el siglo pasado, yo creo que ya no satisfacen a la ciudadanía. Realmente en el siglo XX, las ideologías marcaban de manera importante y profunda a las personas, defendían con sangre, con sudor, su ideología, la forma de pensar. Hoy en día lo que están esperando, me parece que las y los ciudadanos, más bien es que lo que se plantea como una visión, como una ideología, pueda aplicarse realmente en favor de acciones de gobierno a favor de las y los ciudadanos. El otro día platicaba con la maestra Gisela Sánchez, que es la dirigente estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional, cómo entender el desarrollo de la historia, y incluso hacía una visión hegeliana de la lucha de contrarios, los ricos contra los pobres, los buenos contra los malos, una polarización social que sirve, que ayuda, que nutre ese ejercicio político en la construcción de un nuevo país, mi querido Juan Carlos. Yo creo que indiscutiblemente siempre el tener un enemigo, alguien a quien con quien enfocar baterías, siempre ayuda. Uh-huh. Y yo creo que el expresidente López Obrador lo tuvo claro para ir construyendo muchas cosas políticamente en México. Hoy tenemos una virtud, el enemigo está... Porque además realmente hay un gran reto para favor de México y de Norteamérica. Sí, claro. Venía yo creo que muy claro ese proceso para que nos pudiéramos integrar en Norteamérica en muchos procesos y que eso pudiera beneficiarnos a nivel mundial. Sí. Y este señor viene y con su estilo de hacer las cosas nos presiona, ¿no? Nos empieza a generar inquietud. Este nuevo enemigo yo creo que al final de cuentas va a unir muchas visiones que aunque sean de diferentes colores, pero al final de cuentas tienen como interés a México. El enemigo no es la corrupción, el enemigo no es la inseguridad, el enemigo no es la pobreza, el enemigo no es la falta de educación, una reforma judicial que no responda a las necesidades realmente de impartición de justicia, y tú eres abogado. ¿Cómo vencer estas inercias de pronto en esta realidad, particularmente en Querétaro, Juan Carlos? Pues la verdad es que tanto Querétaro como nuestro país tiene realidades muy complejas, ¿no? Decir simplemente que con una cosa vamos a solucionar un problema social de muchísimos años, pues es un absurdo. ¿Qué tenemos que hacer? Indiscutiblemente la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la discriminación, deben ser un objetivo, deben ser nuestro enemigo. ¿Cómo atenderlos? Es donde de repente vienen las confrontaciones y la forma de ver las cosas. Pero al final de cuentas, todo lo que tenemos que ver de manera global, incluyendo nuestra relación con Estados Unidos, yo creo que eso nos va a ayudar y nos ayuda para ver la forma de cómo lo podemos enfrentar. Hoy por hoy también tenemos que entender esta misma perspectiva. Yo sé que falta mucho, y lo comentábamos antes de entrar a la entrevista a Juan Carlos Espinosa Larracochea. Mujeres, decía la doctora Sheinbaum, llega una mujer por primera vez a encabezar una ceremonia tan importante en el Teatro de la República, una mujer que en 200 años de historia es presidenta de la República. Es tiempo de mujeres en la política, mujeres que tenían que participar o tener una presencia más significativa en la vida política local y a nivel nacional. ¿Sí hay? ¿Sí existen? Sí, claro. La verdad es que al final de cuentas el problema es que no las habíamos volteado a ver, que no se les daban las oportunidades. Y yo creo que a partir de que empezó a generarse esa conciencia de la deuda que tenemos con las mujeres, porque yo creo que la conciencia de todo lo que pueden aportar las mujeres es vasta y es suficiente, lo importante es cómo empezó eso a generarse ya en políticas públicas para obligarnos
a que se les empezaran a dar a las mujeres las oportunidades de participar. Cuando de repente platicamos, oye, es que este tema de las cuotas de género, que no está bien, no debería de ser. Bueno, en un estricto sentido, en un deber ser, no debería de ser, tal cual. Claro. Pero lo tenemos que hacer porque todavía tenemos una brecha importante y tenemos que hacer algo para realmente poder avanzar hacia esa verdadera igualdad. Cuando realmente estemos en un esquema de igualdad, en ese momento las cuotas no van a tener razón de ser. Pero ahorita que todavía tenemos deudas, avanzamos hacia allá. Avanzamos hacia allá y obviamente hacia un futuro mejor para todos. Es correcto. Que ese sería, creo yo, una de las principales obligaciones de quienes quieren participar en política, independientemente de los partidos en los que quiera correr, en los que quiera jugar, ¿no? Es correcto. ¿Ves a mujeres en el 2027? Sí, me parece que en el 2027 va a ser muy importante la participación de las mujeres en los diferentes puestos de elección popular y por supuesto para el tema de la gobernatura, claro. Me hacen dos preguntas para ti rápidamente y gracias además a nuestros amigos. Samuel Jiménez me comenta, oiga, ¿cómo explicar el tema de los actos fallidos en la reforma judicial? Que más allá de dar certeza para las y los mexicanos se ha convertido en una burla para muchos. Yo creo que como todo proceso nuevo, tiene una serie de fallas indiscutiblemente. Así que tenemos que hacer, ver la forma de que el proceso salga en las mejores condiciones. Pero no está saliendo de esa manera, Juan Carlos. No, en las mejores condiciones no. No, ¿y luego? Al final de cuentas, yo creo que parte del problema han sido algunos detractores dentro del mismo sistema. El problema con la presidenta Norma Piña, ¿no? Ajá. ¿Dónde viene gran parte de todo este conflicto? Yo creo que el árbitro... ¿A poco crees que ese es el origen de este conflicto? No, a ver, hay un tema, básico muy importante. Y entró el presidente de la República, entonces Andrés Manuel López Obrador, y ella no se puso de pie. ¿Eres de los que creen eso? A ver, yo creo que fue un elemento importante, fue un signo de que el árbitro se hizo contendiente, Aurelio. Y eso me parece que es muy grave. O sea, quien es el árbitro no puede ser un contrincante de quien está en el gobierno. ¿Pero por qué contrincante? Porque tiene que haber equilibrio de poderes, tú eres abogado. Es correcto. Hay 3 poderes en el Estado y hoy solo hay 2. Una persona que es la representante del Poder Judicial en un evento republicano comete la grosería de no saludar. Me queda claro que el mensaje era muy claro. Te voy a poner un ejemplo muy burdo. Por favor, ¿no? Imagínate que un minuto. En un partido de fútbol, todos enteros, va a empezar el partido de fútbol, se acercan los capitanes, normalmente se saludan con el árbitro antes de empezar. Imagínate que de repente el árbitro no salude a uno de los capitanes. ¿Qué tiene? Pues me parece que es una grosería. Con goles, van a ganar en goles. Pero al final de cuentas, ¿no? El árbitro es el responsable de ver que las condiciones sean de equidad y que se cumpla con el reglamento. Pero si resulta que ya empieza a tomar partido el árbitro... Y entonces acabemos con todos los árbitros del país. No, veamos la forma de poner árbitros que al final de cuentas no tengan esa visión parcial. Que se van a elegir este próximo 1 de junio, ¿realmente van a ser así como dices tú? ¿O van a hacer del otro lado del equipo? Porque hubo un detalle en el Teatro de la Ruya, estamos aquí, Juan Carlos Espinosa, Larracoche y su servidor, hubo un detalle, dice no a la presencia del representante o la representante del Poder Judicial, en este caso la ministra Norma Piña Hernández, pero sí invitan a 3 ministras que son afines, que son aliadas, que son amigas, que son de la ideología política de la Cuarta Transformación. Me parece que la presidenta, ahorita que necesitamos mesura y no escándalo, exactamente lo que trató de evitar es que la nota fuera a ser algún tema de confrontación con el Poder Judicial en lugar de un acto republicano de unidad, que es el mensaje que tiene que mandar ahorita. Una relación institucional, no personal. Pues ese fue el tema, porque exactamente la grosería de la ministra Norma Piña. Si ella puede estar o no a favor de Andrés Manuel o estar de acuerdo. ¿Tú crees que los otros ministros también están contaminados o contagiados por lo que les puede decir la ministra Norma Piña? Más de alguno, me parece que sí. Es muy claro que dentro de la Corte han hecho 2 bloques, ¿no? Ajá. Entonces me parece que sí es un tema. ¿Cuál fue el asunto? Me parece que la presidenta no quiso que esa fuera la nota de este evento. Quería más bien el tema del manejo de la unidad. Creo que el número de gobernadores que convocaron fue importantísimo, ¿no? Sí, claro. En fin, pero es la lectura, ¿no? Pero de repente sí hay que ver también esas otras aristas. No, a ver, me parece, al final de cuentas... Si la reforma judicial era la segunda pregunta, es tan convincente como dice el licenciado, ¿tú vas a participar o participarías en esa reforma judicial siendo abogado? ¿Como candidato? Ajá. A esta no, porque no tengo las condiciones yo para ser juez o para ser magistrado. Tiene que ir las personas que tengan las mejores condiciones, Aurelio. Pero yo he sido abogado litigante. No, bueno, lo que pasa es que participan demasiadas personas que han estado trabajando en el Poder Judicial. ¿Qué hizo primero el comité?
dar una revisada para saber que las personas que se inscribieron, realmente cumplieran con los requisitos para poder ser juzgador. Ahora, tenemos muchas personas, no las podemos poner todas en la boleta. Claro. ¿Qué se acaba diciendo? Pues que sea un tema... Este es uno de los elementos para tratar de hacer la selección. Me queda. Hay mucho por hacer. Este proceso muchas. Lo tenemos que estar perfeccionando. Todos los actos humanos son perfectibles, este proceso también. Pero yo creo que este primer ejercicio vale la pena que le demos un voto de confianza, que participemos para tratar de que sean las mejores condiciones. Hay muchas cosas que después veremos qué salió mal y qué podemos corregir. Pues claro, indiscutiblemente de eso se trata también. Totalmente. Es un proceso, no es un proceso terminado ni acabado. Pregunta última, que nos queda un segundo. ¿Cómo le va a hacer Morena, me dice Alan Hernández, para demostrarnos a los mexicanos que el gobierno de Morena no es un narcogobierno? Pues dicen en materia penal que más bien quien acusa es el que tiene la carga de la prueba, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar que alguien no tiene vínculos? Pues más bien quien dice que tiene los vínculos los tiene que demostrar. Yo creo que la presidenta Sheinbaum lo que está haciendo es una buena labor y con su trabajo va a demostrar que al final de cuentas Morena y la gente que actualmente tiene cargos de elección popular en el país, tanto a nivel federal como en lo local, van a ser unos buenos gobiernos. Si alguien dice, oye, es que existen vínculos, pues eso es un principio básico del derecho. Quien acusa está obligado a probar y tendrá que demostrarlo. De acuerdo, tendrá que demostrarlo, pero de repente han ocurrido situaciones que de repente no el ciudadano, la persona común y corriente como tu servidor, y no podemos... Se manda un mal mensaje, tener, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, me queda claro que hay cosas donde... algunas reuniones, algunos comentarios, al final cuentas mandan mal mensaje. Yo espero que la presidenta Sheinbaum con su trabajo, con los diputados, los senadores, el gabinete, pueda demostrar que Morena realmente está haciendo las cosas bien y que va a haber una lucha fuerte en contra de la delincuencia organizada. Ojalá, a favor de este país. Ojalá que sí sea. Bueno, pues Juan Carlos Espinosa Larracochea, muchas gracias por estar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 26 minutos, con todo y tos, pero además muy amable, y gracias a esta asociación, es coordinador general de esta asociación Querétaro SN. Es correcto, sí. Así nada más. Así nada más. Mi querido Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias bien a ti. Seguido, ¿no? Porque me caes bien, porque eres de Morena, pero pues podemos hablar y platicar y comentar cosas que son importantes para todos. Cuando me invites estaré aquí presente siempre. Te lo aprecio, te lo agradezco. Te lo aprecio y te lo agradezco mucho. Al contrario, señor. Gracias. Son las 8:26 de la mañana. Su opinión siempre la más importante en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Es el abogado, le voy a decir diputado, el abogado Juan Carlos Espinosa Larracochea. Pausa y volvemos.